Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, yo maldeciré. Yo no quiero la maldición de Dios. La iglesia no puede estar buscando la maldición de Dios. La iglesia busca la bendición de Dios. Y la Biblia nos está enseñando y nos está diciendo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Aclarar desde el principio de mi predicación, de mi mensaje de hoy, que no es de mi intención, no quiero crear ningún tipo de temor o pánico en la iglesia, pero sí explicar las situaciones que se están viviendo en Israel desde la perspectiva bíblica. Estamos bajo lo que potencialmente puede desencadenar en una tercera guerra mundial si esto sigue creciendo en la manera en que está creciendo. El 7 de octubre, la semana pasada, los palestinos de Gaza, y quiero establecer la diferencia entre palestinos y Hamás. El pueblo palestino es un pueblo que ha sufrido mucho, es gente mayormente buena, y no debemos de equiparar el nombre palestino con Hamás, mucho menos con un terrorista. Los palestinos son hombres y mujeres que tienen familias, que tienen necesidades, son humanos, con las mismas necesidades de cualquier humano. Dentro de ellos se organizó un grupo que se llama Hamás. Este grupo es un grupo terrorista, así nació, y ese es el perfil de este grupo Hamás, grupo extremista, que no solamente ataca a Israel, sino que manipula, controla y humilla a su propia gente. Solo que esa gente dentro de la franja de Gaza no conocen otra cosa no más que ellos. Cuando usted tiene una relación lastimosa, violenta, agresiva con su esposo o su esposa, eso es lo único que usted conoce. La gente de Palestina es lo único que ellos conocen. Ángel, bajas un poquito nada más, por favor, un poquito nada más el volumen del micrófono para que no haga eco. Gracias. Entonces, el 7 de octubre este grupo de terroristas de Hamás salieron y atacaron a Israel. Asesinaron de una manera muy cruel a hombres, mujeres, ancianos, niños. Hubo niños a los que les cortaron la cabeza. Si eso no es terrorismo, entonces no sabemos qué es. ¿Sí? Y eso desencadenó evidentemente una guerra. Y esa guerra puede involucrar a otros países que están alrededor, ya os mostraré ahorita en un mapa. Y entonces la iglesia, usted se preguntará, bueno, pastor, yo vine a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero es que yo voy a hablar de este tema porque la iglesia tiene una función, tiene un rol. La iglesia no se debe y no se puede quedar callada ante circunstancias de este tipo. El cristiano tiene que levantar la voz ante el ataque cruento que tuvo el pueblo de Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Ahorita voy a hablar bíblicamente de ese tema. ¿Sí? En los años 30, a partir del año 1933 en adelante, Hitler comienza
a ganar poder en lo que es Alemania. Y a partir de ese momento comienza a tramarse la manera de deshacerse de los judíos en Alemania. Hitler comienza no solamente a dominar los judíos en Alemania, sino comienza a conquistar todos los países que están alrededor de Alemania, Polonia, Yugoslavia. Empieza a perseguir a los judíos, y de ese tiempo en adelante matan a 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. ¿Y sabe qué pasó? El mundo se cayó. Nadie hablaba. Las naciones sabían lo que estaba sucediendo en Alemania, pero nadie dijo nada. Aún Estados Unidos se cayó y no dijo nada. El Papa y la Iglesia Católica se callaron y no dijeron nada. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana como la nuestra, se cayó y no dijeron nada. Y permitieron que 6 millones de judíos fueran asesinados. Y nadie dijo nada. Las iglesias se callaron. Los pastores se callaron, los gobiernos se callaron. Muchos hablaban en neutralidad de la paz. Sentí mucha indignación de que el presidente de México sale y dice: nosotros no nos metemos, queremos la paz. Pues nadie quiere la guerra, ¿o sí? Levante la mano a aquellos que les gusta la guerra, la idea de que muera gente en una guerra. Nadie. Abstenerse es fácil, callarse es fácil. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero levantar la voz acerca de lo que es la justicia, hermanos, el pueblo de Dios tiene una responsabilidad hacia el pueblo de Israel, y de eso les quiero hablar. Vayan conmigo al libro de Génesis. Y el libro de Génesis, queridos hermanos, nos relata la historia de la creación del pueblo de Israel. Yo quiero que usted me siga. Es posible que mi predicación hoy no sea corta. Bueno, nunca es. Ok, así que trataba de justificarme, pero no me funcionó. Pero hay mucho que tratar. Yo quiero que la iglesia, yo quiero que ustedes, a mí Dios me puso aquí como un líder espiritual, a mí Dios me puso aquí como un padre espiritual para ustedes. Y aquellas cosas que son importantes que ustedes sepan, yo se las voy a enseñar, yo se las quiero enseñar. Porque no quiero que digan: pues el pastor nunca dijo nada. Pues no, nunca nos enseñó del tema, ¿no? Y en el libro de Génesis, yo dejé mi Biblia en mi oficina, pero bien, está bien, aquí uso la de mi computadora. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 11, vamos a verlo así rápidamente, ¿sí? En Génesis capítulo 11 hay una historia donde dice lo siguiente. Dicen: tenía entonces toda la tierra, diga conmigo, toda la tierra. Han pasado 10 capítulos nada más, ¿sí? Y en el capítulo 11 se da esta historia. Dicen: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Es decir, no había idiomas. Y la gente era una sola nación, por decirlo así. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en las tierras de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre. ¿Hagamos un qué? Un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban. Entonces, gracias. Edificaban una ciudad y edificaban una torre, ¿sí?
Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció Jehová sobre la faz de la tierra. Yo he hablado de esto antes a la iglesia, así que no, ustedes ya lo saben. Había 3 cosas que iban a construir. Ellos querían formarse un nombre, querían construir una ciudad, y lo que la Biblia traduce como una torre era un templo el que estaban construyendo. Era un templo en forma, se llamaban sigurats. Los sigurats eran unas torres que elevaban muy alto hacia arriba, no para adorar a Dios en ellas, sino porque en la mentalidad y en la creencia de ellos los dioses descendían, y cuando los dioses descendían a habitar entre los hombres, a visitar a los hombres, ellos querían que los dioses tuvieran un lugar especial en la parte alta de aquella torre, de aquel sigurat, y que así fueran honrados los dioses. El dios de los babilónicos se llamaba Marduk, el dios Marduk. Y ellos estaban construyendo ahí un centro de adoración internacional para Satanás, para el dios de los babilónicos, el dios Marduk. Y estaban construyendo entonces un templo, y estaban construyendo una ciudad para sus dioses, para el dios Marduk y los dioses de los babilónicos. Cuando Dios observa lo que está sucediendo, Dios desciende y dice: confundamos sus lenguas para que no se entiendan y cesen de edificar esta torre. Y eso es lo que Dios hace en ese momento. Y de acuerdo al libro de Génesis capítulo 10, encontramos un número de naciones. Me pones el segundo mapa, Ángel, por favor, ahí del slide show que te mandé. Me pones el segundo, ese. Y aunque está a lo mejor un poquito borroso para ustedes desde allá, estas naciones, las 10 naciones del libro de Génesis capítulo 10, se fueron por todos estos territorios. Mire, todas las que están en color rojo son de los descendientes de Noé, todos ellos. Y luego los de azul son los semitas, ¿verdad? Los semitas. Los de rojo, esas pequeñas letras que usted mira en rojo, eran de los descendientes de Jafet. De ahí vienen los rusos, de ahí vienen las naciones europeas. De los 3 hijos que tuvo Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. De esos que usted mira ahí, un poco borroso en color rojo, eran los hijos de Jafet. De los que mira acá en color verde, eran los hijos de Cam. De ellos vienen los africanos, los egipcios. Y luego todos estos que se miran aquí en color azul son de los hijos de Sem. De ahí viene la palabra semita. Así que todos estos pueblos, no solamente los judíos, eran de origen semita. Y posteriormente se identifica a los semitas más orientado hacia el pueblo de Israel, pero estos pueblos se convirtieron en enemigos de Israel, y de ahí viene el término que conocemos y que escuchamos tanto en las noticias o leemos en los libros de antisemitismo. El antisemitismo es aquellos que atacan, aquellos que odian, aquellos que aborrecen a la nación de Israel. ¿Están conmigo hasta ahorita? Sí. Para el libro de Génesis capítulo 11, las naciones han quedado repartidos en la tierra de esta manera. Y entonces para Génesis capítulo 12, si ustedes van conmigo ahora a su Biblia, hasta este punto Dios confundió el lenguaje de todas estas naciones y fueron esparcidas, como acaba de ver usted ahorita en el mapa. Pero ahora es el turno de Dios, y Dios va a formarse para él una nación.
y lo va a hacer de un hombre llamado Abraham. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué estoy predicando en un domingo como este un mensaje de este tipo en medio de una guerra que se acaba de desatar? ¿Por qué como cristianos dije que tenemos una responsabilidad de orar a favor de la nación de Israel y ser siempre cuidadosos de cuidar nuestro lenguaje y nuestras expresiones que usemos en contra de los judíos y en contra de la nación de Israel? No porque son perfectos, escuche, no porque no cometen errores. Dios mismo los castigó en el Antiguo Testamento por sus grandes pecados, por sus grandes errores, pero no por eso Dios los desechó ni dejó de ser el Dios de la nación de Israel. Es decir, por los pecados de Israel, por los errores de Israel, no los desechó Dios por eso, de la misma manera en que Dios no nos desecha a nosotros cuando nos equivocamos. De la misma manera en que Dios sigue extendiendo su misericordia a pesar de que pecamos y le fallamos a Dios. Vamos a hacer un acto de honestidad aquí. ¿Cuántos han pecado en contra de Dios? Levante la mano. Y que la misericordia de Dios está todavía para con nosotros. De la misma manera, aunque Israel cometió y ha cometido y comete pecados y errores que ofenden la santidad de Dios y que a veces se les pasa la mano en la manera en que defienden su territorio, no deja de ser la nación de Dios. ¿Sí? Entonces Dios de Abraham le dice Dios a Abraham: y haré de ti una nación grande. Israel, la nación de Israel. Y te bendeciré, a la nación de Israel. Engrandeceré ¿qué? Tu nombre. ¿Qué querían construir los babilónicos? Un nombre. ¿Qué está construyendo Dios? Una nación. En esa nación construyó Dios una ciudad conquistada por el rey David alrededor del año 1000. ¿Qué ciudad es esa? Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios, la ciudad eterna de Dios, Jerusalén. Entonces Dios va a poner su plan y va a construir un nombre, va a construir una ciudad, Jerusalén, va a construir una nación, Israel, de Abraham. Y dentro de la ciudad de Jerusalén, Dios va a construir un templo. El templo que después lo construyó Salomón en los años 900 después de Cristo. David conquista la ciudad de Jerusalén. Ya vivían en la tierra prometida, pero Jerusalén estaba todavía bajo el dominio de los jebuseos, otro grupo. Y David conquista la ciudad de Jerusalén y la hace la capital de Israel, a Jerusalén. Y dentro de la ciudad de Jerusalén, Dios va a permitirle a Salomón a construir un templo. Así que Dios tiene una nación, Dios tiene una ciudad, Dios tiene un nombre y Dios tiene un templo en la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra parte ahí? Bueno, acabamos de leer: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren yo maldeciré. Yo no quiero la maldición de Dios. La iglesia no puede estar buscando la maldición de Dios. La iglesia busca la bendición de Dios. Y la Biblia nos está enseñando y nos está diciendo:
Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. El presidente Hugo Chávez salió públicamente de los medios de comunicación en una rueda de prensa y dijo palabras muy fuertes en contra de la nación de Israel. Y dijo: yo maldigo desde el vientre desde mis entrañas. Dijo: yo maldigo a la nación de Israel. Fue asunto de meses y le pegó un cáncer en su vientre que acabó con su vida. Desde el mismo lugar desde donde él maldijo a la nación de Israel, desde ese mismo lugar, ahí mismo le vino la maldición al presidente Hugo Chávez y murió. Y Dios dice que hay bendición para aquel que bendice a la nación de Israel, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es como Dios se va formando una nación. De Abraham le nace un hijo que se llama Isaac. De Isaac nacen 12, viene Jacob, un hijo que se llama Jacob, el otro se llama Esaú. Pero antes de eso, antes de que le naciera el hijo Isaac, todos sabemos que Abraham, la esposa de Abraham se llamaba Sara. Y todos sabemos que Sara era una mujer anciana, estéril, y que aparte de ser estéril ya le habían pasado los días para poder tener hijos. Es decir, sus menstruaciones se habían terminado, no había posibilidad de que Sara se embarazara. Y Dios le dice a Abraham: te daré un hijo y será a través de Sara. Han pasado 25 años y el hijo no llega. Dios le da la promesa a Abraham cuando Abraham tiene 75 años de edad. 25 años después va a llegar la promesa. En ese periodo Sara se desesperó y le dijo a Abraham: quizás no es conmigo con quien vas a tener un hijo. Y le propone a Abraham que se acueste con una de sus criadas, con Agar. Y va a nacer de Abraham y de una de sus criadas un niño llamado Ismael. Ismael es hijo de Abraham. Y cuando Ismael ya es un niño más grandecito, va a quedar embarazada Sara, viejita, estéril, pero Dios hace un milagro y ella queda embarazada y va a nacer Isaac. Y entonces Ismael va a empezar a tener conflicto con Isaac. Ismael, siendo más grande, empieza a molestar a Isaac y comienza a molestarlo y comienza a perseguirlo y comienza a agredirlo, al grado de que Sara, como cualquier mamá, ¿cómo sacan las mamás las uñas por los hijos? No les haga nada a los hijos de una mamá, porque ¿sí? Sara defiende a Isaac y le dice a Abraham: llévate a Ismael de aquí. Y entonces Ismael es desechado del cuidado paternal de Abraham, y entonces se queda un conflicto ahora entre dos naciones. Y Dios le da una promesa también a Agar, la criada de Sara, y le dice: de tu hijo nacerán multitud de naciones, le dice. Y es desde ahí desde donde ya hay un conflicto entre judíos que son de la descendencia de Isaac, y de los árabes que son de la descendencia de Ismael desde los tiempos de Abraham. Y entonces Abraham para los judíos es el padre de su nación, y para los árabes Abraham es el padre de su nación. Para los judíos Isaac es el hijo de la promesa. Isaac es el que fue sacrificado, o que Dios le pidió que fuera sacrificado por Abraham. Para los judíos es Isaac, y para los árabes es Ismael. Si usted le pregunta a un árabe, le pregunta a un musulmán, ¿quién fue el hijo que Abraham iba a sacrificar? Le van a decir que es Ismael. Y hasta el día de hoy, porque en ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, en ese monte,
En ese monte, la historia de Abraham se desarrolla 1900 años antes de Cristo, 1900 años antes de Cristo, o alrededor de los años 1900 antes de Cristo. ¿Sí? Así que aproximadamente 1000 años después, en el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, se construyó el templo de Salomón. Ese templo de Salomón después fue reconstruido en los tiempos de Nehemías, y a ese se le conoce como el segundo templo, el que reconstruyó Nehemías. Vinieron los romanos en el año 70 después de Cristo y destruyeron completamente el templo judío en Jerusalén bajo el emperador Tito en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Así que el templo y la ciudad de Jerusalén quedaron completamente destruidas en el año 70 después de Cristo. Para el año 610 surge un hombre llamado Mahoma, y de Mahoma nace la religión musulmana. De Mahoma nace el Islam. En el año 610 en adelante nace el Islam. Y los musulmanes comienzan a conquistar todas las naciones que están alrededor de ellas, ¿sí? Y conquistan entre ellas a Israel. Y en Jerusalén, donde estaba construido años antes el templo, el segundo templo, en ese mismo lugar, como ellos, de acuerdo a su religión y a sus enseñanzas, Ismael era el hijo que Abraham quiso sacrificar, entonces en ese mismo lugar construyen lo que ahorita se le conoce como el domo de la roca o el domo de Omar. En el mismo lugar donde años antes había estado construido el templo de Salomón, el templo donde Jesús entró, el templo donde Jesús caminó, en ese mismo lugar los musulmanes construyeron el domo de la roca. Ahí está hasta el día de hoy, y es el motivo del conflicto, o es uno de los motivos del conflicto entre musulmanes y árabes. Perdón, entre musulmanes y judíos. No debemos de confundir el término musulmán con término árabe, porque el musulmán es la religión. Árabe es su raza o su nacionalidad. ¿Sí? Aunque hay árabes que tienen diferentes nacionalidades. Así que lo vamos a llamar raza, su raza. De la misma manera no debemos de confundir judío con israelita, porque israelita es su nacionalidad y judío es su religión. De tal manera que no todos los israelitas son judíos, porque hay israelitas que o son cristianos o pueden practicar alguna otra religión. Ni todos los árabes son musulmanes, porque hay muchos musulmanes que son cristianos, y hay muchos musulmanes que también se han convertido al judaísmo o a alguna otra religión. Y entonces, así es como desde tiempos bíblicos nace un conflicto entre árabes y judíos, y ese conflicto nunca ha cesado. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento vamos a encontrar una y otra vez conflictos de estas naciones con la nación de Israel. ¿Quiénes son los palestinos, los llamados palestinos de hoy en día? Pues son los filisteos, contra los que luchó y peleó Sansón en el tiempo de los jueces. ¿Sí? Son los mismos. Recuerdo que cantábamos a un canto muy viejito. Bueno, o sea, el canto era viejito, pero yo no. Y cantábamos aquel canto que decía: tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Mal canto, pésimo. Porque Jesús no nació en Palestina. Palestina es un nombre que le dieron los romanos, el emperador romano
en los años 130 y tantos después de Cristo, le cambió el nombre de Judea. Jesús no nació en Palestina, Jesús nació en Judea. El nombre Palestina es un nombre que surgió de los emperadores romanos hacia acá. Antes era la tierra santa, era la nación de Dios, era el pueblo de Israel. ¿Sí? Este nombre que se usa ahora de Palestina no es el nombre correcto para ese territorio. Bien, ¿qué es lo que sucede? Me pones el primer mapa, Ángel, por favor. Que entonces en este territorio, esta parte que está aquí en color blanco, yo no sé quién diseña estos mapas que pusieron el territorio de Irán en azul cuando el agua es la que es azul. Este debiera ser pintado azul, pero bueno, es que se da coraje, hermanos. Entonces, este es Israel. Esto que usted mira en este color verde, ¿sí es verde? Ok. Ese color verde bajito, ese es Israel. Eso que mira en color rojo es el estado de Palestina. Aquí no aparece la franja de Gaza, pero la franja de Gaza está justo aquí en esta esquina, en lo que es el frontera con Egipto, y está dentro de Israel. El estado de Palestina, ahorita voy a hablar de cómo fue formado. Pero ese es Israel. ¿Se acuerdan de todas las naciones de Génesis capítulo 10? ¿Dónde estaban? Esparcidas. Y entonces, este es Egipto, enemigo de Israel. Este es Arabia Saudita, enemiga de Israel. Este es Jordania, enemiga de Israel. Este es Siria, enemiga de Israel. Este es Irak, enemiga de Israel. Al norte, esta es Turquía, enemiga de Israel. Acá está Irán, enemigo de Israel. Hasta donde usted le busque, hasta acá, enemigos de Israel. Afganistán, enemigos de Israel. Pakistán, enemigos de Israel. ¿Sabe quién es el único amigo de Israel ahí en todo ese territorio? El mar Mediterráneo. Y nada más. Imagínense territorialmente. Ahora, si conecto la historia, ya vimos cómo nació la nación de Israel. Contar todas las historias del Antiguo Testamento en una sola predicación sería imposible. Así que esto nos lleva hasta el tiempo en que en el año 70 después de Cristo, que el templo es destruido y Jerusalén es destruida y los judíos son desterrados. Entonces los judíos ya no tienen ni ciudad, ni templo, ni nación. ¿Dónde están los judíos? Están esparcidos por todo el mundo. Por todo el mundo. ¿Quiénes gobiernan de los años 600 en adelante? Los árabes. Los musulmanes gobiernan todo ese territorio. Está bajo el dominio y el gobierno de ellos durante todo ese tiempo. Desde el año 70 no existe la nación de Israel como nación. Hay judíos viviendo en diferentes lugares de Israel, sí, pequeños grupos, sí, pero como nación no existe desde el año 70. Y está gobernada por los árabes durante todo ese tiempo, dominada por los árabes durante todo ese tiempo, ese territorio. Hasta que en el año 1099, desde el año 1096 después de Cristo, imagínense, desde el año 70 hasta el año 1096, un papa llamado, creo que se llamaba Inocencio, yo no recuerdo si estoy dando mal el nombre, pero no importa el nombre del papa ahorita, organizó lo que se llamaban las cruzadas, la primera cruzada en el año 1096 después de Cristo, y es un esfuerzo de Europa estaría hacia allá, es un esfuerzo de Europa por venir a recuperar a Tierra Santa y ponerla bajo el dominio
no de los judíos, porque el Papa, junto con los cruzados, aborrecía también a los judíos. O sea, no vinieron a hacerle ningún favor a los judíos. Por eso, cuando Hitler mató a 6 millones de judíos, mire, ni el Papa ni la Iglesia Católica hicieron nada. Mire, calladitos. Ya después trataron de ayudar, pero se quedaron callados. Igual que los cristianos, porque no estoy aquí para agredir a la Iglesia Católica. Igual que los cristianos se callaron. Por eso yo no me pienso callar, porque la verdad tiene que ser expuesta. Así que en el año 1099 finalmente llegan los cruzados, recuperan a Israel, recuperan a Jerusalén, y ahora Jerusalén y ahora Israel está gobernado y está dominado por los cristianos europeos. Tampoco quieren a los judíos, créame que no. Y va a durar desde el año 1099 después de Cristo hasta el año 1187 después de Cristo, bajo el dominio de los cristianos europeos, Israel. Pero va a venir un turco llamado Saladino, ¿sí? De los llamados mamelucos. De ahí viene la palabra mameluco, ese que usted se pone para dormir. ¿Sí? Viene un hombre llamado Saladino y reconquista a Jerusalén y a todo Israel para los árabes de nuevo. Así que el territorio vuelve a quedar en manos de los árabes después de Saladino, desde el año 1187 después de Cristo. Sigue gobernado. Hay guerras entre árabes, entre los demás países árabes, porque ni entre ellos se quieren. Desde que el Islam se fundó, cuando muere Mahoma, se separó el Islam. Los musulmanes están divididos en 2 grupos: los llamados sunitas y los llamados chiitas. Los sunitas son la mayor parte de los musulmanes. El 90% de los musulmanes son sunitas. Y la diferencia entre sunitas y chiitas es que los sunitas son de los que aprueban que los líderes del Islam sean elegidos por las personas, y los chiitas están de acuerdo en que tenía que ser de la descendencia de Mahoma los sucesores. Pero como Mahoma no tuvo hijos, tuvo 2 hijos varones, pero se le murieron en la infancia, no hubo quien de la descendencia de Mahoma le pudiera dar seguimiento a lo que él había comenzado. Así que fue un primo de Mahoma, casado con la hija de Mahoma, ¿sí? que se quedó con la herencia del islamismo. Y entonces estos 2 grupos no se quieren, son enemigos entre ellos. Arabia Saudita no se quiere con Irak, porque Irak es chiita. ¿Sí? Han estado en guerra entre ellos hasta el día de hoy también. Entonces, desde el año 1187 en adelante está gobernado por diferentes grupos musulmanes, y se conquistan entre ellos hasta que llega un grupo del Imperio Otomano. No me puedo meter en todos los detalles. Vienen los que también son musulmanes, ¿sí? Pero ellos vienen de acá, de la zona de Turquía, y conquistan a Israel. Y ahora Israel está gobernado, no solamente Israel, sino toda la zona está gobernado por el Imperio Otomano, ¿sí? Y eso nos va a llevar hasta el tiempo en que se desata la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se desata en el año 1914, ¿sí? Ustedes ya se saben la historia, cuando un príncipe austrohúngaro es asesinado, y eso desata la Primera Guerra Mundial. Se desata la Primera Guerra Mundial. Turquía
hace alianza con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y entonces Turquía, haciendo una alianza con Alemania, queda del lado de los alemanes. Y cuando se desata la Segunda Guerra Mundial en contra de Alemania y sus aliados, automáticamente el Imperio Otomano, los turcos, se convierten en enemigos de las naciones aliadas. Y entonces van a venir los europeos, van a venir los británicos y los franceses, y le van a ofrecer, escuche esto, le van a ofrecer a todos estos árabes, les van a decir: ayúdanos a derrotar a los otomanos que los tienen a ustedes gobernados, y nosotros los ayudamos a ustedes a establecer sus naciones, cada una. Les dicen los británicos y los franceses a los árabes en general. Para ese tiempo había muchísimos árabes, imagínense, había muchos árabes, pero era un puñito chiquito de judíos los que había en el territorio, un puñito pequeño de judíos. Y entonces, desde tiempos de la Primera Guerra Mundial, empiezan a llegar un poco más de judíos a Israel. Y ya había conflicto entre judíos y árabes, porque los árabes no querían que empezaran a llegar judíos. Pero ¿de quién era la tierra antes de que estuvieran los árabes ahí? De los judíos. Y entonces los judíos empiezan a llegar, pequeños grupos, y empiezan a decir: esta es nuestra tierra, esta es la tierra del pueblo de Israel, nosotros somos el pueblo de Israel. Y los árabes dicen: no, aquí ustedes no tienen espacio. Y ya hay pequeños conflictos entre árabes y judíos. Y entonces los británicos les ofrecen a los dos, a los judíos y a los árabes, les dicen: nosotros los ayudamos a que se establezcan como nación. Y los británicos mandan una carta que se llama el Acuerdo de Balfour. Y entonces les ofrecen a los judíos y les ofrecen también a los árabes. Termina la Primera Guerra Mundial, más judíos vienen llegando, más judíos están llegando, grupitos siguen llegando. Y entonces los británicos dicen: pues si ya estamos aquí, ¿para qué nos vamos? Y entonces dicen: bueno, estos se odian entre ellos, no se quieren, judíos y árabes no se quieren. Dicen: aquí nos quedamos, que se peleen entre ellos, nosotros servimos de referee y así no nos tenemos que ir. Y se quedan los británicos y los franceses, se quedan en ese territorio, como le hacían ustedes en la escuela cuando había pleito. ¿Qué hacían? El que escupa la mano gana, ¿eh? ¿Sí? Le dicen los británicos a árabes y judíos: el que escupa la mano gana. Y quitaban la mano, ¿verdad? Se escupían. Es una parábola la que estoy usando, evidentemente, ¿verdad? Y se creaba conflicto. Y entonces llegaban los británicos y decían: ya. Pero ya se habían dado una paliza entre ellos. Y esto nos lleva ya a los años, pasan así los años 20 y más judíos empiezan a llegar, pequeños grupos, pero todavía son poquitos. Llega Hitler a dominar Europa y entonces más judíos comienzan a llegar y nace un movimiento. Escuche esto porque usted lo escucha en muchos lados y a veces no lo entendemos. Nace un movimiento que se llama el sionismo. ¿Cómo se le llama a la tierra de Israel? Sión, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces nace un movimiento que se llama el sionismo. Ya es un movimiento judío organizado. Teodoro Herzl es uno de los más famosos que lo dirige. Y entonces ya este movimiento ya está organizado a nivel mundial. Ya los judíos empiezan a hablar de regresar a Israel, porque ya el movimiento sionista está coordinando el regreso de los judíos, ya digamos organizadamente para Israel, traer judíos de todo el mundo, desde donde quiera que estén, a regresarlos a Israel. Y durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Durante la Segunda Guerra Mundial, entonces
al principio a muchos judíos se les permitió regresar a Israel, pero después ya se cerraron las fronteras y en lugar de dejarlos regresar a Israel, los empezó a asesinar Hitler y mató a 6 millones de judíos. La Segunda Guerra Mundial termina en mayo de 1945 y es cuando se descubre lo que sucedió en lo que se llama el Holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos. Y entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ahora es el momento en que muchos más judíos van a empezar a regresar a Israel. ¿Y qué cree? Estarían muy contentos los árabes de empezar a ver, no, conflicto entre árabes y judíos. Conflicto entre árabes y judíos. Ya había encuentros. ¿Quién estaba en medio? Los británicos y los franceses un poco más al norte en lo que es el área del Líbano y toda esa parte, pero estaban los británicos, específicamente en el área de Israel estaban los británicos en medio de árabes y judíos. Y entonces ni los árabes querían que los británicos estuvieran ahí, ni los judíos querían que los británicos estuvieran ahí. Y entonces entre árabes y judíos empezaron a decirle a los británicos, sí. Pues entonces tanto árabes como judíos empezaron a causarle problemas a los británicos, hasta que los británicos dicen, no, ya vámonos de aquí, esto se va a poner muy feo. ¿Sí? Ya están organizadas lo que se llama la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Y el 29 de noviembre de 1947, ¿cuándo se terminó la Primera Guerra? Segunda Guerra, 1945. De mayo de 1945 a noviembre 29 de 1947 han pasado menos de 2 años. ¿Sí? Y la Organización de las Naciones Unidas tiene que tomar una decisión. Y tiene que tomar una decisión de formar 2 estados dentro del mismo territorio. Uno para los palestinos y otra para los judíos. Y la Organización de las Naciones Unidas el 29 de noviembre va a tener que tomar una decisión. Y comienza la votación. Y tienen que votar a favor del establecimiento de 2 estados, uno palestino y otro judío, en el mismo territorio. Y le van a repartir el territorio, le van a decir, pues mira, de aquí para allá va a ser de los judíos y puede habitar un porcentaje de árabes. Y de aquí para allá es de los palestinos y puede habitar un número minoritario de judíos. Y entonces comienza la votación. México se abstuvo, como se acaba de abstener y decir. Es una vergüenza, lo digo con toda la extensión de la palabra, con toda la seguridad del mundo, que es una vergüenza que nuestro país no sea capaz de llamar terroristas a un grupo de Hamás que van y le cortan la cabeza a los niños. Si eso no es la descripción de terrorismo, yo no sé qué necesita. A una mujer de 82 años, 83 años, la mataron con su mismo celular, entraron a su cuenta de Facebook con su mismo celular, en su página de Facebook subieron un video de su propia cuenta. Así se enteró su familia de que la habían matado y asesinado. Si eso no es terrorismo, entonces ¿qué es? ¿Por qué la tibieza de decir, no, es que nosotros estamos a favor de la paz? Yo lo siento mucho si a usted le cae muy bien el presidente de México, pero es lamentablemente una vergüenza que México, Colombia,
porque ni México ni Colombia votaron a favor del establecimiento de la nación de Israel. Y actualmente ahorita en el conflicto que hay es una vergüenza que ni México, ni Colombia, ni Honduras, ni Nicaragua, Venezuela, no sé en realidad acerca de Honduras, pero Venezuela, Nicaragua, Cuba, México, Argentina, todos esos países de izquierda no se atreven a llamar terroristas al grupo de Hamás. Después de haber asesinado en sus casas a mujeres que estaban haciendo el desayuno a las 6:30 de la mañana. Y en 1947 también países como México, como Colombia dijeron: no, nosotros no, nosotros no. De la misma manera en que se callaron cuando Hitler estaba matando a 6 millones de judíos, muchos países, muchos gobiernos se callaron y no se atrevieron. En Facebook nos atrevemos a publicar chistes y bromas, y hay gente que nunca pone nada, pero sabe todo de Facebook. Es un hecho, ¿verdad? ¿verdad? Y publicamos cualquier cantidad de cosas, y ante una situación de esta, mire, calladitos, así como que no, porque tenemos miedo de que alguien nos diga algo, de que alguien de la misma manera en que se cayó el mundo, muchas partes del mundo, cuando Hitler mató a 6 millones de judíos, muchos permanecen callados. Y la iglesia no debe permanecer callada. Tengo un amigo de juventud que me dice: tú cállate, tú eres pastor, no debes estar hablando de política y de esas cosas. ¿Quién le dio derecho a callarme? Si el derecho de hablar es un derecho inalienable del ser humano como ser humano, puedo estar a favor o en contra, puedo estar equivocado, puedo estar en lo correcto, pero tanto como callarme, no. De hecho, a nadie le permito que me calle, porque ni yo voy a callar a nadie, porque cada persona tiene derecho a dar su opinión al respecto. ¿Sí? Bien. Las Naciones Unidas votan a favor del establecimiento de la nación de Israel y un Estado palestino. Por eso encontramos ahí en rojo. Bien. Vete más adelante al siguiente mapa, Ángel, por favor. El otro. Sí. Ya no tengo tiempo de hablar de ese, así que dale al otro. Ya ni de ese, porque no tengo tiempo. Tendría que haber hablado de los tiempos del rey David, del rey Salomón. Regrésate al anterior, por favor. Ahí. No, ahí. Esta es la tierra de Israel en los gobiernos de Saúl, de David y de Salomón. ¿Sabe cuándo gobernó el rey David? Alrededor del año 1000 antes de Cristo. ¿En qué año estamos ahorita? 2023. Súmele 1000 de David. Son 3000 años. La tierra de Israel fue conquistada desde la salida de Egipto. Depende cuál fecha se acepte como correcta, pero en mi opinión fue en el año 1250, alrededor del año 1250 antes de Cristo. Si sumamos 1250 años antes de Cristo, Israel ya estaba 1250, es decir, 3270 años antes de ahora ya estaba la nación de Israel en ese territorio, ya estaba ahí. ¿Qué dicen los medios de comunicación ahorita? Que
Israel desplazó a los palestinos, que les tiene invadido su territorio, ni siquiera era de los palestinos. ¿Sí? Era de Israel, eran los límites. Esta parte morada era cuando en el tiempo del rey Saúl, y todo lo demás era lo que está en línea roja desde los tiempos del rey David, 1000 años antes de Cristo. Jerusalén en el año 1000 antes de Cristo ya estaba gobernado por el rey David, y Salomón construyó el templo en los años 900. Después, dije antes, sí, es antes de Cristo. ¿Sí? ¿Me das el siguiente mapa, por favor, Ángel? Estas serán la distribución de las tribus de Israel 1200 años antes de Cristo. Así estaba, mire, este es el Mar Muerto, aquí así. Esta es, aquí junto al Mar Muerto está, a esta altura, aquí está Jerusalén, aquí así. ¿Sí? Todo esto que está aquí en medio es el río Jordán. Este es el mar de Galilea en el que Jesús caminó en medio de la tormenta. ¿Sí? Así que de aquí para allá se le conoce como Transjordania, del otro lado del río. Y luego, pero todo esto era de la tribu de Manasés, era de la tribu de Gad, era de la tribu de Rubén. ¿Quién está ahora ahí? Jordania.